Muy bien, vamos a empezar. Bienvenidos el día de hoy a todos los que nos acompañan. Estamos en una sesión más de Casa de Estudio Reino de Dios. Les damos una cordial bienvenida a todos los que pudieron tener acceso a nuestra transmisión. Como de costumbre, Benjamín Escalante, su servidor, les da una cordial recepción, una cordial bienvenida a nuestra sesión el día de hoy. Recuerden que pueden enviarme cualquier tipo de comunicación a beninstituto@gmail.com y recuerden que estamos presentes en nuestro canal de YouTube, Casa de Estudio Reino de Dios, donde pueden ustedes, pues básicamente ver todos los vídeos que tenemos, todas nuestras grabaciones. Después de tenerlas en vivo, siempre las subimos para que estén ya disponibles para ser vistas en diferido por cualquier persona. A partir de la semana pasada, ya tenemos también una conexión, un enlace de PayPal para todas las personas que gusten enviarnos alguna donación. Tuvimos 4 años y medio sin tener ningún tipo de donación monetaria, pero ahora estamos nada más recibiéndolas de parte de todos aquellos que voluntariamente y opcionalmente gusten colaborar con lo que buenamente puedan para ayudar en el mantenimiento y la propagación de este canal. Si usted ha sido bendecido por lo que nosotros transmitimos y por lo que presentamos, nos encantaría poder recibir su apoyo de esa manera también. Y si no puede, no hay ningún problema. No va a ocurrir ninguna consecuencia de ningún tipo. Simple y sencillamente le pedimos que ore por nosotros para que el Señor nos siga bendiciendo. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno a nuestra clase el día de hoy, o mejor dicho, a la entrevista que tenemos ya preparada para todos ustedes. El día de hoy tenemos algo muy especial. Si ustedes notan, vamos a tener una serie de preguntas y respuestas con John Sense como la clausura y la parte número 6 de nuestro curso Sistemas Teológicos 2.0 que estuvimos llevando a cabo. Saben ustedes nuestro logo, que es educar y no adoctrinar. Y pues desde ese punto de vista vamos a entrar hoy a lo que es a lo que venimos, los puntos básicos de la teología del nuevo pacto, lo que pudiéramos decir en inglés, the basic tenets of New Covenant Theology. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, un invitado de lujo, John Sense, que consideramos el padre moderno de la teología del nuevo pacto, este tipo de movimiento teológico que, a decir verdad y desde mi muy humilde opinión, está revolucionando la teología y está abriéndose paso entre diferentes sistemas teológicos. Y pues vamos a pasar de inmediato a lo que es darle la bienvenida a nuestro cordial invitado, a John Sands, y le vamos a pedir que empiece a participar con nosotros. La primera cosa que me gustaría hacer, como ustedes ven ahí, tenemos ya presentadas una lista de cosas que nos gustaría tocar con nuestro invitado una vez que empecemos. Así que vamos a darle la bienvenida a John Sands. Brother John, can you come in? Yes, I'm here. Thank you very much. And I was just giving our audience a brief introduction in Spanish as to what we're going to be doing today. Le estaba Mhm. dando a nuestra audiencia una breve introducción sobre lo que vamos a hacer. Y la primera cosa que nos gustaría hacer, primero que nada, es darte una cordial bienvenida. The first thing that we would like to do is to offer you a warm welcome. Thank you for coming to our channel. It's a Gracias. pleasure to be, an honor to be with you all. Dice, es un placer estar con ustedes, con todos ustedes. So, Brother John, in an effort to expedite our exchange and at the same time save some time, en un esfuerzo de poder aligerar nuestro intercambio y de ahorrar un poco de tiempo, vamos a entrar de lleno a nuestro tema. So let's get into our theme today right now. The first thing, la primera cosa. Por favor, hermano John,
Dinos un poco acerca de ti mismo. ¿Quién eres? Tu trasfondo espiritual, tu marco teológico actual, etcétera. Dice, please, Brother John, tell us a little bit about yourself, who you are, your spiritual background, your current theological framework, etc. The Hmm. mic is yours, Brother John. Well, to make a long story short, in 1965, I became a believer, and I was part of well, I guess we call a fundamentalist Baptist church in California. So, la primera cosa que quiero decir es que en 1965 me convertí en un creyente y vine a ser parte de una iglesia fundamentalista, una iglesia bautista fundamentalista en Georgia. Uh, and and just to, again to make things condensed, it was 1974 and five. Well, 74 was sort of a crucial year for my development. Y quiero decir que más o menos en el año 1974 fue un año crucial para mi desarrollo. There was a pastor in Arkansas who wrote a little newsletter, and he wrote an article on the covenant of works and the covenant of grace. And when I read it, some questions arose in my mind. Hubo un pastor de Arkansas que escribió un artículo en una revista sobre lo que es el pacto de gracia y el pacto de obras, y eso hizo que algunas preguntas vinieran a mi mente. And of course, as a little bit of background, I became involved with the magazine that was called Baptist Reformation Review. Entonces, solamente para información, me involucré con este tipo de revista y este tipo de revista se llamaba el Baptist Reformation Review. And so the first article that was published in that magazine was on Jonathan Edwards in 1974. Y el primer artículo que se publicó en esa revista fue por Jonathan Edwards en 1974. And so I wrote a response to the pastor in Arkansas, a personal letter I wrote him, and just expressed to him, some questions I had about what he wrote. Y pues le mandé una respuesta a la persona que escribió, al pastor, y le puse que tenía algunas preguntas y comentarios acerca del artículo. So uh, in 1974, an article I wrote to that pastor was published in Baptist Reformation Review, and he was allowed to write a response to me. Y en 1974 entonces me dieron la oportunidad de escribir un artículo en esta revista, el Baptist Reformation Review, y después de escribirlo, me enviaron ciertos comentarios por el pastor. So that was where the questions began, where I just didn't see the covenant of works in Genesis the way these people were saying it, and so I began to do some research and reflection about this on my own. Y pues yo no veía este pacto de obras en la forma que esas otras personas lo entendía. Y es así que yo empecé a hacer mi investigación y empecé a desarrollar mis preguntas sobre este tema. And so in 1974, this local church that I was part of in Pennsylvania uh, was going through the 1689 Baptist Confession of Faith. Así que yo era parte de esta pequeña iglesia bautista en Pensilvania y estaban ellos estudiando la Confesión de Fe de 1689. And a fellow named Greg Huffstetler and myself were alternating the chapters of the confession and teaching them like a Sunday school type session on Sunday mornings at that time.
Así que en ese tiempo, un hermano que se llamaba Greg y yo estuvimos enseñando la confesión de fe alternadamente, capítulo o punto por punto, como si estuviéramos enseñando una clase de escuela dominical. So it fell upon me to do the chapter. We alternated, Greg and I alternated each week. And so it came upon me to do the chapter on God's covenant. Así que conforme alternábamos Greg y yo, capítulo por capítulo, me tocó a mí hacer la exposición sobre el pacto de Dios. And so as I began to prepare for that, I saw that there was too much material to cover in 1 week. So I asked permission to do 2 weeks on that chapter. Así que conforme preparaba la clase me di cuenta que había demasiado material para cubrir y lo que hice fue pedir permiso para poder cubrirlo en 2 semanas. The first week would be on the information in the Old Testament, and the second week would be on the information in the New Testament. Y la primera semana pues sería sobre la información encontrada en el Antiguo Testamento y la siguiente semana en la encontrada en el Nuevo Testamento. So the people in that body of believers that I was in at that time were quite discerning and sharp. So I was sort of with fear and trembling talking about these things because I was questioning, the confession that we were studying. Así que las personas que estaban tomando la clase eran bastante buenas discerniendo y eran bastante agudas en su manera de pensar. Así que estaba yo temblando enfrente de ellos conforme estaba yo enseñando la clase porque tenían mentes muy agudas. So I presented the 2 week sessions, and in the second session, I pretty much questioned the covenant of works, and I questioned the a lot of the stuff that was in covenant theology, and I just presented it in seminal form, and asked the body to if they had any questions. Así que en la segunda semana, pues realmente cuestioné el tema del pacto de obras y básicamente cuestioné todos los diferentes puntos de la teología del pacto y les pregunté a aquellas personas si tenían algún tipo de interrogante, si tenían algún comentario. So amazingly, the congregation was pretty receptive to what I had to say. They thought that I had some good scriptural points, to make, and I thought that they might throw me out of the church, but but they didn't. And anyway, so that was sort of the start of where I began to articulate some things about covenants that was not in line with the 1689 Confession of Faith. Así que increíblemente después de la exposición, yo pensé que las personas me iban a rechazar y me iban a expulsar de la iglesia por haber cuestionado la confesión de fe de 1689, pero al contrario, me dijeron, estuvieron bastante receptivos a lo que yo les expliqué y dijeron que tenía bastante prueba escritural, mucha base bíblica para poder cuestionar los puntos que se encontraban en la Confesión de Fe de 1689 y esa fue la forma en que todo empezó. Todo este tema de la teología del nuevo pacto empezó. So in 1975, 1976, and 1977, then I began to develop more thoughts along these lines. Así que juntamente o para desarrollar este mismo tipo de pensamiento, en 1974, 75 y 76 es conforme fui desarrollando más profundamente este tipo de manera de pensar. So it was becoming clear to me that covenant was a historical term. It was something that could be identified in history, and that the covenant of grace did not fit that
category. It was above history. Así que para mí una cosa muy importante fue que vine a entender que la palabra pacto tenía un contexto o una connotación histórica de algo que se podía ubicar y localizar en la historia. Y cuando nosotros hablamos del pacto de gracia, nos damos cuenta, o yo me di cuenta de que este pacto estaba por encima de la historia. Y entonces eso no quedaba bien ubicado. So, without going into all the detail, in 1977, I wrote the article that many of you have read. Is there a covenant of grace? And that was sort of the beginning of my uh, trying to focus more on new covenant than on dispensationalism or covenant theology. It was a third option. Así que en 1977 escribí el artículo que ustedes ya han visto, que ya conocen. Hay un pacto de gracia que fue en el que empecé a desarrollar los puntos en contra de lo que es la teología del pacto, en contra del dispensacionalismo. Y entonces me empecé a enfocar en el nuevo pacto como un nuevo sistema de teología. So, so that sort of, I got a lot of pushback from those early articles, but I also received a lot of encouragement that others were thinking along the same lines I was. Así que recibí bastante oposición debido a esos artículos, por una parte, pero por la otra parte también recibí bastante aliento y bastante apoyo de otras personas que pensaban de la misma manera de pensar que yo tenía en aquellos entonces. So it was John chapter 13, as I have loved you, love one another. A new command I give you was a turning point in terms of just realizing that the new covenant was in force. It was in historical fulfillment, and that Jesus gave a new commandment coming out of that new covenant. Entonces fue en Juan capítulo 13, ahí donde dice, como yo os he amado, acá les dejo un nuevo mandamiento. Ese fue el punto de partida para mí, para poderme dar cuenta de que este mandamiento del amor era el mandamiento del nuevo pacto. So I began to see clearly that the love of God, most of the time in the New Testament, is rooted in the cross. Así que fue donde me empecé a dar cuenta de que el amor de Dios que se encuentra en el Nuevo Testamento está enraizado en la cruz. And then thinking about Jesus saying, "As I have loved you," was focused on the cross. In other words, that's where he loved us, and that's where he gave himself for us, and he wanted us to relate to what he did for us. That as he loved us, we were to love one another. Y fue entonces que me di cuenta que el amor de Dios, pues, fue expuesto y demostrado en la cruz cuando Cristo murió por nosotros. Fue allí donde realmente Él nos amó y es el punto de partida para que también nosotros podamos darnos cuenta de que ese mismo tipo de amor debe de experimentarse y de practicarse entre unos a otros. Como Él nos amó, nosotros debemos amarnos unos a otros. And then that led me to consider Galatians 6:2, bear one another's burdens and thus fulfill the law of Christ. And I began to see that there was a contrast between the old covenant and which had 613 commandments and the new covenant which Jesus gave one commandment, and out of that flowed all the other commandments that he would give, and that there was such a thing as the law of Christ, which is love. Y fue ahí donde me di cuenta, después pasamos a Gálatas capítulo 6 versículo 2 donde dice, llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Fue ahí donde me di cuenta de que había una ley de Cristo en el nuevo pacto, que era diferente a la antigua ley, que tenía 613 mandamientos,
y que la ley de Cristo solamente tiene un mandamiento, que es el mandamiento del amor, y que de ahí fluían todos los demás mandamientos en esta nueva ley de Cristo. And considering John 13:34 then led me to love one another, and I began to realize that there were 58 one another's in the New Testament. Pray for Y, one another, exhort one another, and all such things as that that had included one another in it. y fue de ese mandamiento de el amaos unos a otros que me di cuenta de que en el resto del Nuevo Testamento habían 58 expresiones o mandatos donde decía o que implicaba los unos a los otros, como por ejemplo, orad los unos por los otros, exhortaos unos a otros, y así sucesivamente, 58 ocasiones. So it seemed to me that an imbalance emerged where there are 58 one another's, but there's virtually nothing about the one man pastor system that was in place. And I began to see that there was an inequity there. There was a problem that the 58 one another's were not being practiced, and what was being practiced was not really in the New Testament. Fue entonces donde me di cuenta de que en base a esos 58 unos a otros en cuanto a las expresiones, me di cuenta de que eso no estaba siendo practicado en la iglesia y eso traía un tipo de desigualdad o inequidad y me di cuenta de que no estaba siendo compatible con la enseñanza de la escritura. And so the bottom line is, as you folks already know, I was very dissatisfied with dispensationalism, and I was very dissatisfied with covenant theology. And what emerged was a Christ-centered focus on the new covenant. Así que como ustedes pueden ver, estaba yo bastante insatisfecho con lo que era el dispensacionalismo, también bastante insatisfecho con la teología del pacto y lo que emergió o surgió fue una centralidad en Jesucristo en cuanto a su relación con el nuevo pacto. And as I said earlier, a lot of people disagreed with what I was coming to see, but on the other hand, many were saying that they agreed with my general line of thinking and that I was on to something. Y como ustedes saben, como dije anteriormente, muchos se me opusieron, pero hubieron otros que también me animaron y me apoyaron y que estuvieron de acuerdo con mi manera de pensar. Brother John, what do you think if we move to the next question? Right? Yes, go ahead. Um, Le digo, Pastor, a John, ¿qué piensas si nos movemos a la siguiente pregunta? Y dijo que sí. Okay, we have an introductory question, and this is by Isaac Escudero, who is with us today. Y esta pregunta viene de Isaac Escudero, que está aquí con nosotros. Es una pregunta introductoria que dice así. ¿Cómo llegó John Science a la conclusión de que el dispensacionalismo y la teología del pacto no están de acuerdo o bien alineadas con la escritura? How did John Science come to the conclusion that dispensationalism and covenant theology are not in agreement or well aligned with Scripture? It's kind of like Well, basically what you said, right? right, yeah. And I my Christian life started off and I was taught dispensationalism in the church I was first in. And then I came to question that, and I really, I just began to see that the seven dispensations and the Schofield reference Bible and all that were not. I just couldn't see that and revealed in Scripture. Bueno, la primera cosa que quiero decir es que en la primera iglesia en la que tuve y en la que crecí como iglesia, yo era dispensacionalista o se enseñaba ahí el dispensacionalismo, se seguía la enseñanza de la Biblia de referencia Scofield, pero me di cuenta de que desde ese tiempo de que el dispensacionalismo no se alineaba bien con la escritura, al menos en mi entendimiento. At the same time, when I looked at covenant theology,
it seemed to have uh, an Old Testament flavor to it, and they were basically using certain, well, like the covenant of grace to justify infant baptism, and in the way they use the Ten Commandments in their theology, those things I began to question and realize that the New Testament was Christ centered, not Moses centered. Entonces, una de las cosas que me di cuenta también respecto a la teología del pacto es que tenía como un tipo de sabor del Antiguo Testamento y que era utilizada para poder apoyar el punto de vista del bautismo de infantes y al mismo tiempo el uso de la ley del Antiguo Testamento en la vida de los creyentes en el Nuevo Pacto. Y pues yo no estaba de acuerdo con eso, no lo veía yo así en la Escritura. Y desde ese tiempo me di cuenta de que no alineaba con lo que se enseña. I ended up going to a Presbyterian seminary, Westminster Seminary, and so I heard, the best arguments for covenant theology and infant baptism, and they just weren't convincing to me. And the professors said they wanted to be Christ centered, but it seemed like their system was constantly dipping into the old covenant. Así que yo fui a este seminario presbiteriano o Westminster, ahí estudié la teología del pacto y ahí enseñaban también el bautismo de infantes, pero a mí no me hacía sentido, no me convencía. Y aunque ellos decían que querían ser cristocéntricos, yo me daba cuenta que no era así. So I don't know if that's enough on those questions. If you want to move on. I think so. Let's move on. Vamos a movernos a las siguientes preguntas. Y solamente quiero decir lo siguiente. I just want to mention the following. Uh, the articles written by John Sands previously shared in this channel are four. Los artículos escritos por John Sands previamente compartidos en este canal son cuatro. Is there a covenant of grace? Crucial thoughts on law in the new covenant. As I have loved you, the starting point of Christian obedience. And the last one, it's an examination of the presuppositions of covenant and dispensational theology. Solamente voy a leer los nombres de los artículos. Hay un pacto de gracia, conceptos cruciales acerca de la ley en el nuevo pacto, como yo sé amado, el punto de partida de la obediencia cristiana y una examinación de las presuposiciones de la teología dispensacionalista y la del pacto. Now let's move on to the questions based on these writings. Vamos a movernos a las preguntas que se basen sobre estos escritos. Dice la primera que viene de Gustavo Sabatini. En el Sermón del Monte, Cristo da un nuevo significado a la ley de Moisés, pero haciendo ¿cuál de las dos opciones siguientes? Primera opción, la intensificó para demostrar que nadie puede guardarla, pero dicha intensificación implicó que esta ley continúa perteneciendo al antiguo pacto, o introdujo su propia ley, implicando con esto que su nueva ley pertenece ahora al nuevo pacto. Por favor, explique. In the Sermon on the Mount, Christ gives a new meaning to the law of Moses, but by doing which of the following two options? First option, did he intensify it to show that no one can keep it? By such intensification imply that this law continues belonging to the old covenant? Or second option, did he introduce his own law, implying that his new law belongs now to the new covenant? Please explain. Well, that's a huge question, and I'll give some thoughts on it. Esa es una gran pregunta y voy a dar algunos pensamientos sobre ello. I think we need to see that in this part of Scripture, Jesus is beginning to explain questions that would naturally come in people's mind. Here's this Messiah. What is his relationship
to Moses and the old era. La primera cosa que queremos decir es que en este capítulo podemos ver a la gente que se empieza a preguntar, este Mesías que ha aparecido, ¿cuál es su relación con Moisés y con la ley de la antigua época? So I think what he's focusing on the transition, that something new is coming or has come, and he's showing that he didn't come to poo-poo or put aside, just cast aside the Old Testament, but that he came to fulfill it. And in fulfilling it, he takes it away, which is not said in the text we're looking at, but it's stated in Ephesians 2, that he took away the law in order to establish the ability for Jew and Gentile to come into one body. Así que la primera cosa que tenemos que ver, que cuando el Mesías viene en respuesta al primer pensamiento, es que él no básicamente quita la antigua ley diciendo que es mala o haciéndola nada más a un lado, sino que él no hace eso. Él la quita cumpliéndola. Y al cumplirla es entonces que provee la posibilidad para que tanto el gentil como el judío, como dice en Efesios 2, puedan venir a ser un solo cuerpo. Entonces no es nada más quitándola o haciéndola a un lado porque sea mala, sino al contrario, precisamente la cumplió y es al cumplirla que entonces ya puede pasar, ya puede ser derogada. So the words of Jesus give a key to understanding the Old Testament, and that is he said, Moses wrote of me. And he's elsewhere said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, for they are they which testify of me. So the way Jesus looked at the Old Testament was to see himself. It's about Christ. Así que la clave para entender esto es ver las palabras que Moisés escribió como una referencia a Cristo, a Jesús. Jesús mismo dijo en sus palabras que Moisés había escrito acerca de él y la forma en que Jesús leía e interpretaba el Antiguo Testamento es que él se veía a sí mismo en la escritura del Antiguo Testamento porque todo apuntaba hacia él y se centraba en él. When Jesus says, you've heard it said, but I say to you, obviously he's introducing his authority, that he has the supreme rule and that he's the one, as it were, who makes the rules. And so he's showing that Moses could only go so far and that he's bringing in something new. And that's something that's extremely important. And it's developed then in the New Testament that Christ brought a new covenant, he brought a new administration. The law came by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Así que cuando vemos el contraste que Jesús hace cuando dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, lo que está haciendo es que está introduciendo algo totalmente nuevo, algo que es súper importante desde el punto de vista de Jesús. Y pues más adelante vemos que eso nuevo, totalmente nuevo, es el nuevo pacto que él introdujo. The significance of this is seen in Galatians, where people were trying to put the believers under the law, and Paul says, no, that's not right. And what Paul does is, as I've mentioned, he said, bear one another's burdens and thus fulfill the law of Christ. In other words, they were trying to put the burden of the law on people, and that's a burden nobody can bear. But he says instead, bear one another's burdens and you will fulfill the law of Christ. And so again, there's something new, there's something that's totally different
from the way the old covenant functioned. And one of the key elements, of course, is life. The old covenant had no ability to make people alive and righteous, but the new covenant brings life. Así que la importancia de esto lo vemos en Gálatas capítulo 6 verso 2, porque la antigua ley no podía y no tenía vida para vivificar a los hombres o a las personas. Entonces podemos ver cómo es que el antiguo sistema en la ley mosaica se decía que cumplas la ley, pero no tenías la habilidad para cumplirla. Y aquí en la ley del nuevo pacto, la ley del amor, Dios te da la capacidad y la habilidad y sí la vas a poder cumplir. Entonces vemos que es algo totalmente nuevo que Dios trae en el nuevo pacto y que todo está centrado una vez más en Cristo y en lo que Cristo hizo por nosotros. Obviously, more could be said, but maybe that's enough on this and we should move on. Creo que ya es suficiente sobre esto y quizás debamos movernos a la siguiente pregunta. I agree. Mm-hmm. Let's move to the next one. Uh, also from Gustavo Sabatini, también de Gustavo Sabatini. ¿Cuál es la posición escatológica que más se ajusta a la teología del nuevo pacto? What is the eschatological position that best fits the NCT? Hmm. Oh, well, that's not an easy question, but really, there's the obviously the system of dispensationalism does not fit New Covenant theology. The views of last times in covenant theology are certainly more compatible with New Covenant theology. So there isn't one system that really is the answer, but I would just say that dispensationalism, the eschatology of dispensationalism, does not fit New Covenant theology, uh, and the covenant theology certainly has some problems, but at least they don't chop scripture up the way dispensationalists do. Bueno, quiero decir que esa no es una pregunta fácil, pero definitivamente la postura del dispensacionalismo no concuerda, no se ajusta a la teología del nuevo pacto. No hay ningún tipo de acuerdo posible entre las dos. Entre lo que es la teología del nuevo pacto y la teología del pacto reformada tradicional. Pueden haber ciertos acuerdos y es una forma más fácil de poder ajustar una con la otra. De todas maneras, hay algunos inconvenientes, pero es la que más o menos mejor pudiera ajustarse a la teología del nuevo pacto. Definitivamente el dispensacionalismo no concuerda en su manera de entender la escatología con la teología del nuevo pacto en ningún sentido. I Thank you, brother. personally, oh, go Uh-huh. ahead. No, I no, go personally, ahead. okay. I personally feel that the amillennial position uh, is the is the one that fits the uh, the information in the New Testament best. But I realize, of course, others disagree with that. But I'm 80 years old, and after all the thought I've given to eschatology, I feel that amillennialism is the best. No system is perfect, but I believe amillennialism best fits what is in the New Testament. Dice, de todas las posturas que hay hasta el día de hoy, tengo 80 años y en lo que he estudiado, creo que la postura amilenial, el amilenialismo, es la que mejor se ajusta a la instrucción que encontramos en el Nuevo Testamento y que se ajusta mejor a la teología del Nuevo Pacto. Reconozco que hay muchos eruditos que no están de acuerdo conmigo y que hay otras posturas que también son y pudieran ser ajustables a la teología del nuevo pacto, pero desde mi perspectiva el amilenialismo es la que siento y creo que tiene un mejor apoyo. Thank you, Brother John. Let's move on to the next one. Mm-hmm.
Ok, this is a good one too. Dice así, leyendo una examinación de las presuposiciones de la teología dispensacionalista y de la teología del pacto, me encuentro en la parte titulada La razón por la que el Hijo vino como mediador, donde el hermano John Sens dice lo siguiente. Mediante la afirmación de la igualdad del Padre y del Hijo, hay una marcada tendencia en este sistema que resulta de una subordinación del Hijo en la eternidad pasada. Entonces me surge la pregunta, ¿estaba el Hijo sujeto al Padre antes de la creación? ¿O provee la Biblia algún indicio de cómo funcionaba la relación de la Trinidad antes de la creación? ¿Y qué papel tenía el Hijo antes de la creación? Juan 17:5 da a entender que Jesús y el Padre compartían la misma gloria antes de existir el mundo. Por favor, explique. Y aquí vamos al inglés. Now we come to the English. It reads, in reading an examination of the presuppositions of dispensational and covenant theology, I come across the section titled, The Reason the Son Came as a Mediator, where Brother John says the following, by affirming the equality of the Father and the Son, there is a marked tendency in this system to result in a subordination of the Son in eternity past. The question then arises, was the Son subject to the Father before creation, or does the Bible provide any clue as to how the Trinity relationship worked before creation? And what role did the Son have before creation? John 17:5 implies that Jesus and the Father share the same glory before the world existed. Please explain. Hmm. Yes, I believe that the Father, Son, and Spirit were, functioning equally together in times past before creation. But the covenant theology has had a tendency to subordinate the Son to the Father in eternity past, and I have a real problem with that, and many others do too. Um, Y I, quiero decir que para mí, en la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo funcionaban y trabajaban en forma igualitaria, equitativamente, sin subordinación de uno al otro en la eternidad pasada. No estoy de acuerdo, y lo dije porque no estoy de acuerdo con el entendimiento que en la teología del pacto reformado tradicional, los que son teólogos de esa teología tienden y subordinan al Hijo hacia el Padre, sobre todo en el pacto de redención. Y no estoy de acuerdo con ese tipo de teología y por eso escribí tal cosa. uh, the a fellow named Keith Giles wrote an excellent book on this subject. I I don't have the title of it in front of me, but it's something about the he deals with the trend the some of the Reformed theology's tendency to subordinate the Son to the Father and all that, and he does a real good job of showing that that's not a biblical way to look at things. Hay un autor que se llama Keith Giles que escribió un libro respecto a este tema de cómo la teología reformada del pacto tradicional hace que o subordina al Hijo hacia el Padre en la eternidad pasada y él critica esa postura y muestra cómo es que esa postura subordinacionista no tiene apoyo bíblico. No recuerdo el nombre del libro al momento. That's all I feel like saying on Ok, that. ok, es todo lo que siento decir en el momento sobre la pregunta. Let's move to the next one, brother. Vamos a movernos a la que sigue. Ok, question 4 de Isaac Esquivel. En el artículo Presuposiciones de la teología dispensacionalista y la teología del pacto en la página 33, hace un comentario sobre Gálatas 3:1 al 5. Dice que si para Pablo la justificación no viene por la ley,
entonces tampoco viene la santificación. Y cita Gálatas 5:18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y pide que lo comparemos con Romanos 6:14. Y seguí leyendo todo el capítulo 6, o sea, 6 de Romanos, y en el 6:16, donde dice, no saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Sabemos que somos justificados únicamente por fe y que no se refiere a que somos justificados por ser esclavos de la obediencia. Pero mi pregunta es, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo en Romanos 6:16 cuando dice ser esclavos de la obediencia para justicia? Por favor, explique. Y lo tenemos en inglés. We have it in English here. In the article Presuppositions on page 33, he makes a comment on Galatians 3:1-5. He says that if for Paul justification does not come through the law, then neither does sanctification. And he quotes Galatians 5:18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. And he asks us to compare it with Romans 6:14. And I continued reading all of the chapter 6. And in 6:16, where it says, do you not know that when you offer yourselves as slaves to someone for obedience, you are slaves of the one you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? We know that we are justified only by faith, and that he is not referring to being justified by being slaves of obedience. But my question is, what does the Apostle Paul mean in Romans 6:16 when he says to be slaves of obedience leading to righteousness? Please explain. Mhm. Well, the in the context he the slaves of obedience, he doesn't mean, he's not referring to the law. In the context, he already said if we're under grace, we're not under law. So that's already ruled out. As you know, at the end of Romans, Paul uses the phrase obedience of faith. So it seems to me that's what he has in view, that with the just shall live by faith, and that faith leads to obedience of following Christ. And so Paul is encouraging us to, if you will put it like this, you are something in Christ, now live like it. In other words, he's encouraging them to give themselves over to grace and live by that grace, and not fool around with the lust of the flesh and stuff like that. Bueno, aquí en Romanos nosotros ya sabemos desde el principio del capítulo 6 que dice que no estamos sujetos a la ley, así que no se puede estar refiriendo a la ley porque ya lo vemos desde el inicio del capítulo. Cuando llegamos al final de Romanos, de la misma carta de Romanos, también tenemos la referencia donde el apóstol Pablo nos dice que hay una obediencia que procede de la fe, que tiene como procedencia, o sea, que sale o procede de la fe. Y es ese tipo de obediencia a la cual yo creo que se está refiriendo el apóstol Pablo. En pocas palabras, una vez que estamos ya en Cristo, entonces la obediencia que vamos a llevar a cabo es la obediencia que fluye de la fe y que fluye de la gracia y que nos hace caminar en justicia. En pocas palabras, si lo ponemos parafraseadamente, sería que debemos practicar o vivir lo que ya somos. Yeah, I think a very important point is that many people feel like if you don't have the Ten Commandments as your moral compass, that you will go crazy and go into immorality or whatever. And then I want to explain how that's a total misnomer. Quiero explicar que mucha gente hasta el día de hoy tiene el entendimiento o el sentir de que si tú no tienes los 10 mandamientos como tu brújula moral que te va guiando y mostrando
el norte, que tú vas a terminar completamente en inmoralidad y totalmente mal. Pero yo creo que eso no es así y quiero explicar por qué eso es una mala interpretación. In Titus 2, Paul said, the grace of God has appeared that brings salvation, teaching us to stay away from ungodliness and the things he lists there. So, in other words, we must understand that grace is a teacher, and that grace is sufficient to keep us from worldliness and all of that. And that's where people go astray. They can't conceive of people living properly without the law. But that's not what Titus 2 says. It says the grace of God teaches us, and we need to embrace that. The grace of God is totally sufficient to teach us all righteousness. Bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la epístola a Tito nos dice lo siguiente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego dice, y esta gracia nos enseña a apartarnos de todo tipo de inmoralidad y de mundanalidad. El problema está en que la gente no ve a la gracia como un maestro, como una enseñadora, sino que piensa que pues son los 10 mandamientos los que tienen ese papel o esa función. Pero en el nuevo pacto es la gracia de Dios la que nos enseña a no vivir de una manera desordenada, porque es la que nos enseña y nos capacita para poder vivir de acuerdo a los lineamientos de Dios en el nuevo pacto. Vuelvo a repetir, el problema es que la gente no cree que la gracia es suficiente como maestra y como capacitadora para enseñarnos a vivir y para capacitarnos a vivir según los requerimientos del nuevo pacto. Well, as Paul listed the fruit of the Spirit, what did he say at the end of that section? He said, against such, there is no law. So, in Y other acá el, words, the fruit of the Spirit, is unending. There's no law attached to all that. It's just the Spirit working as He will. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:18? Que en contra de tales cosas no hay ley, hablando de los frutos del Espíritu. Eso significa que los frutos del Espíritu son continuos, son constantes y que nunca van a acabar. Entonces, podemos ver que no hay ninguna ley, ni del antiguo pacto, ni de ningún tipo que detenga esa producción, la producción del fruto del Espíritu. We can move on. Yes, vamos a movernos a la que sigue. Okay, question number 5. This is from Fernando Nogara. La pregunta ¿es la eclesía de Mateo 18:17 una continuación de la eclesía de Hechos 7:38? ¿O son distintas eclesías por ser asambleas conformados bajo diferentes pactos? Por favor, explique. In English, is the ecclesia of Matthew 18:17 a continuation of the ecclesia of Acts 7:38? Or are they different ecclesias because they are assemblies formed under different covenants? Hmm. Please explain. Yeah, yeah, they are absolutely two distinct ecclesias. The ecclesia in Acts 7 refers, of course, to Israel. That was a congregation that the Lord moved around as He willed, and the ecclesia of Matthew 18 is under the new covenant. He's going to be building an ecclesia, and it's quite different from the ecclesia of Israel. Um, the the point being that there was an administration of the kingdom of God under Israel, and what did Jesus say? The kingdom of God will be taken from you
the Jews, and given to a nation that brings forth the fruit. So, in other words, there he makes it clear that the administration of the kingdom under the old covenant is going to be taken away and given to those who bring forth its fruit, which refers to the new covenant ecclesia. So the new covenant ecclesia that Jesus mentions in Matthew 18, I will build my ecclesia, that is integrally connected to the new covenant and the new commandment. Definitivamente, al responder, tengo que decir que son dos eclesías distintas. La eclesía de Hechos capítulo 7 se refería directamente a la eclesía del pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Y nosotros podemos ver que la eclesía de Mateo 18:17, donde dice, sobre esta piedra edificaré mi eclesía o mi iglesia, se refiere a una eclesía totalmente diferente que la que se encuentra en Hechos 7:38. Ahora bien, la eclesía de Mateo 18:17 tiene la característica de estar totalmente relacionada y vinculada con el nuevo pacto y con el nuevo mandamiento de Jesucristo, cosa con la cual no estaba vinculada la eclesía del antiguo pacto. Sabemos que hay una administración del reino de Dios que estuvo existente incluso bajo el antiguo pacto para el pueblo de Israel, pero también vemos el escrito que está en los evangelios, donde Jesús dice ah, que la administración del reino de Dios sería quitada o tomada de ese pueblo y que sería dada a una nación o a una gente que realmente produciría los frutos que se esperaban del reino de Dios y que la eclesía del antiguo pacto no había producido. Entonces, al ver eso, podemos darnos cuenta que la eclesía del nuevo pacto es totalmente diferente a la del antiguo. Right. Well, we can move on. Okay, let's do that. Question number 6 from Bernabé Román. Dice, ¿ha escuchado usted alguna vez sobre la teología de la vida superior, también llamada la teología de Keswick? Y si acaso la teología del nuevo pacto está promoviendo tal enseñanza. Acá en Argentina hay un movimiento muy marcado que está de acuerdo con tal teología de Keswick, donde se enfatiza la santidad pasiva como norma de santificación. Por favor, explique. Have you ever heard of the higher life theology, also known as the Keswick theology? What if, by any chance, New Covenant theology is promoting such a teaching? Here in Argentina, there is a well-known movement that agrees with such Keswick theology, which emphasizes passive holiness as the standard of sanctification. Please explain. Yes, I'm familiar with Keswick theology and have been for many years. I would say that there's an aspect of that Keswick theology that needs to be listened to, but I also think that they've gone too far in certain ways. But the important part that I think they bring out, which is often lacking among believers, is the fact that Jesus lives in us, that his life is in us, and we are to live out our lives through his life, and that he's the vine and we are the branches, and we get our life from him, and we can't do anything without him. And so I think it's very important to understand that the life of Christ in us is the basis of our living. And there's much more to be said, of course, but I'm just emphasizing right now that the life of Christ in us is the springboard for our life in the body of Christ together. And I think they've gone astray when they become, you might say, passive, because obviously in the New Testament, Paul said, work out
your salvation with fear and trembling, for it's God who works in you to both will and to do. So, in other words, we indeed uh, are, He's working in us, and that's our hope. We can't work it out ourselves, but the point is that we're not passive, we're active in working out our salvation, but it's because He's working in us that we're able to do that. And I personally feel that most believers need more appreciation of the fact that Christ lives in them and that His life is flowing out of them. And that's the whole basis for what I call, body life, is that Jesus said, out of the innermost being of the believer will come rivers of living water, which is Him. And we want that to be expressed in our meetings together as believers. Okay, I will try to summarize. That was quite a speech. Okay. Yeah, sorry. Ah, no problem. Voy a tratar de resumirlo porque fue bastante lo que dijo. Bueno, la primera parte que él mencionó es que sí conozco de la teología de Keswick, y realmente creo que, para ponerlo en breve, sí tienen un punto básico que debemos prestar atención a ello, pero al mismo tiempo creo que este tipo de teología se ha ido a un extremo que no es sano y que va más allá de lo que es la escritura. Sabemos que la Biblia nos enseña de que nosotros, dentro de nosotros mismos, tenemos la vida de Cristo, así que Cristo vive en nosotros, según la escritura. De la misma manera, también tenemos la parte bíblica que nos dice que Cristo es la vid y que nosotros somos las ramas, y que solamente tenemos vida en Cristo cuando estamos conectados como ramas a la vid. Ahora bien, debemos nosotros dejar que la vida de Cristo fluya a través de nosotros, para que entonces la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. Ahora, el problema está en donde nosotros vemos que la pregunta dice que hay una santidad pasiva como norma de santificación, y John Sense explica que en la vida cristiana, como él dice, la vida orgánica del cuerpo de Cristo, en donde la vida de Cristo se manifiesta a través de nosotros como un medio que somos de esa vida. También vemos que en el capítulo, si no me equivoco, es Filipenses, en un capítulo de Filipenses donde dice de que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Sabemos que no nos vamos a ocupar de esa salvación porque provenga de nosotros o proceda de nosotros, sino que sabemos que todo procede de Dios a través de Cristo, y que tenemos esa fuente de Cristo como si fuese ríos de agua viva. Ahora, ahí, al decir ocupados de vuestra salvación, está dando a entender que debemos ocuparnos activamente de nuestra santidad y no en una forma pasiva. Entonces es ahí en donde yo creo que está una de las cosas que no son recomendables y que la Biblia no enseña de esa manera respecto a este tipo de teología. Pero vuelvo a recalcar en la parte activa de tomar en cuenta nuestra salvación y ponerla a trabajar. No es porque proceda de nosotros, sino simple y sencillamente porque somos vasos dispuestos para dejar que Cristo obre en nosotros. Next question. Right. Well done. Sorry I went so long. It's okay, and it's good, just for you not to lose your train of thought. Okay. Right. Okay, vamos a la siguiente pregunta. Number 7, from Jose Oscar Salazar. And this is from Venezuela. It says, en América Latina y particularmente en Venezuela, las iglesias han recibido una herencia pentecostal y carismática que ha marcado profundamente la expresión evangélica. En los últimos años también hemos visto surgir comunidades bíblicas que se han vinculado con tradiciones reformadas. En este contexto tan diverso, ¿cómo propone usted que la visión del nuevo pacto, libre de estructuras rígidas y centrada en la vida orgánica de la iglesia, pueda dialogar con estas realidades
y ofrecer un camino pastoral fiel a la Escritura y relevante para nuestras comunidades hoy? Por favor, explique. Let's move on to the question in English. It says in Latin America, and particularly in Venezuela, churches have received a Pentecostal and charismatic heritage that has profoundly influenced their evangelical expression. In recent years, we have also seen the emergence of biblical communities that have connected with Reformed traditions. In this diverse context, how do you propose that the new covenant vision, or theology, I would say, free from rigid structures and centered on the organic life of the church, can dialogue with these realities and offer a pastoral path faithful to Scripture and relevant to our communities today? Please explain. Hmm. Well, as you say, there are certain realities that are around, and we can't deny that. So, to me, one way to uh, interact with these other visions would be to have to show in our lives a different model. Como nosotros vemos, hay diferentes realidades existentes alrededor de la iglesia y una de las formas que nosotros podemos interactuar con esas realidades es mostrarles un modelo diferente. Obviously, the Pentecostal and charismatic and Reformed traditions are pretty can be pretty embedded with people, so you're probably not going to change their their basic outlook. Obviamente, las expresiones pentecostal, carismática y aún la reformada, en cuanto a las tradiciones que existen, ya está la gente bastante rígida y quizás no vas a poder cambiar mucho cómo se miran o cómo se ven esas tradiciones. So I think as we all have circles of influence, I think we should be trying to dialogue with others about some of the problems of the traditional church and maybe suggest some other books or perspectives for them to read. And hopefully, obviously, the Lord has to open the eyes. And but I think it's these traditions are so strong that it's very difficult for people because they've never seen anything else. They've never seen anything but the traditional way of doing things. And so the Lord has to, when you see people who are hungry and asking questions, I think those are the kind of people we need to dialogue with and try to get them to further explore some questions. Como vimos, estas tradiciones están bastante formadas y marcadas en la gente, pero tenemos que estar abiertos a la posibilidad de tener personas, quizás personas nuevas, que no tengan este tipo de tradiciones, que ya están en el ambiente de la iglesia, en donde podamos exponerlas o que ellas estén expuestas a diferentes libros o a diferentes perspectivas, que ellos puedan ser expuestos a ellas y empezar a dialogar sobre este tipo de necesidades que hay en las iglesias, porque muchas de ellas solamente conocen, aún de las personas que ya han estado por tiempo en las iglesias reformadas, carismáticas y pentecostales, están acostumbrados a lo que han visto y se oponen a cualquier cosa diferente porque no conocen nada más, porque es lo único que han conocido durante toda su vida, que han estado en la iglesia. Pero cuando hay personas que empiezan a hacer preguntas, que empiezan a ser más inquisitivas y que tratan de aprender más, que tienen hambre por querer saber, es en ese tipo de personas en que nosotros debemos enfocarnos para exponerlas a un nuevo tipo de modelo o a una forma diferente de hacer iglesia o de manera de pensar. Y es en ellas donde tenemos que empezar a funcionar y a trabajar. The thing that concerns me about all traditions is the fact that that the particular doctrines and practices they emphasize
distract from Christ. Christ ends up being on the periphery rather than at the center. And I think that's, regardless of the tradition, the tragedy is that Christ is moved from his position as head of the church and he becomes more of a figurehead. Sí, la cosa que me preocupa aquí en esas tradiciones que están tan marcadas y tan establecidas es que lo que hacen es sacar a Cristo del centro de la iglesia y lo mandan o lo envían a la periferia, a los alrededores, en donde pierde la centralidad. Y es ahí donde empieza a haber un gran problema, porque eso es una tragedia, el mandar a Cristo o enviar a Cristo fuera del centro y quitarle realmente su posición de cabeza de la iglesia, en su señorío como cabeza de la iglesia, y nada más dejarlo ahí y decir que es la cabeza, como si fuese algo nada más representativo, pero que ya deja de ser la realidad. No, él tiene que ser la cabeza en la realidad. Isn't it interesting that we all believe that God's purposes are strong and they're not going to fail? Uh, my word will accomplish its purpose, it says in the Old Testament. But you know what? There is one thing that Jesus pointed out that blocks the word of God. There's one thing that Jesus said you nullify the word of God, and that is by your traditions. We need to understand that human traditions block the word of God, they block the Holy Spirit. And that's why these traditions, when people hold to them the way they do, they're not open to learn. They're not open for new revelations of Christ. And so they just hold on to their traditions. And Jesus said, you know, that's very dangerous because it's human. It's not spirit. And that's why I think we need to understand human traditions are not neutral. They block the word of God. I'm not talking about tradition like when you meet on Sunday or something. I'm talking about the traditions that Jesus was, where they imposed rules on people when it was not God, it was human. Y una cosa importante que decir es que cuando la gente está inmersa y está totalmente bloqueada en su entendimiento por seguir tradiciones eclesiásticas, entonces es cuando tenemos un problema grave. Pero saben que la escritura dice que hay una cosa que sí bloquea la palabra de Dios, sí bloquea el obrar del Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo que son las tradiciones. La escritura dice que en aquellos días aquellas personas invalidaban la palabra de Dios por seguir sus tradiciones. Entonces, tenemos que decir que las tradiciones que la gente lleva a cabo bloquean, impiden el fluir de nuevos entendimientos, de nuevas prácticas, de nuevas revelaciones que el Espíritu puede estar trayendo a través de su palabra. Y eso hace de que pues las personas permanezcan rígidas y hasta cierto punto pudiéramos decir estancadas en sus tradiciones. Es importante que nos demos cuenta que las tradiciones no son neutrales. No estoy hablando de tradiciones como, por ejemplo, a qué hora del día nos vamos a reunir o cosas así, sino reglas y estructuras que las iglesias imponen sobre la gente, que son cosas que le cierran el fluir al obrar del Espíritu Santo. Hmm. So I guess we've covered the initial questions, and we can move on maybe to some new questions, if Let me see that's if we have Let me see if we have one final more. One oh, final one. Let's see. okay. Oh, there's an eighth one. Okay. Oh, okay. It was a Johnny come lately. I'm sorry. That's okay. Esta es una pregunta que llegó de último momento el día de ayer. Dice así,
En primera de Juan 3, 22 al 24, el apóstol menciona guardar sus mandamientos, versos 22 y 24. Pero en el versículo 23 parece condensarlo todo en un solo mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos sabemos unos a otros. Pregunta, ¿está Juan diferenciando entre dos tipos de mandamientos? Por ejemplo, uno doctrinal y otro ético, o está describiendo una unidad esencial que tiene cumplimiento en nuestra fe en Cristo? Por favor, explique. Let's go to the English. It says in 1 John 3:22 through 24, the apostle mentions keeping his commandments in verses 22 and 24. But in verse 23, he seems to condense it all into a single command that we believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another. Question: is John differentiating between two kinds of commandments? For example, one doctrinal and one ethical? Or is he describing an essential unity that is fulfilled in our faith in Christ? Please explain. Right. Yes, I think we could go back to John 13 that a new command I give you that you love one another. In other words, he gives a singular command, and out of that love for one another comes all the rest of the commandments that he gives. And so, likewise, here in First John, I think when he says this is his singular command that we believe in the name of his Son, well, then I believe everything else arises out of that. In other words, all the other commandments begin or continue after we believe in the Son. But the key commandment is that to believe in the Son. Everything flows out of that. If you miss that, you miss everything. I would say he's describing an essential unity that all of his commandments flow out of, you might say, a singular commandment. Um, en el capítulo, podemos regresar al capítulo 13 de Juan, en donde habla de que tenemos un solo mandamiento, el amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Y creo que de esa parte debemos entender de que todos los demás mandamientos fluyen del amor. Obviamente está hablando de los mandamientos de los unos hacia los otros. Sin embargo, cuando llegamos a Primera de Juan, capítulo 3, 22 al 24, aquí ya empezamos a ver que empieza el mandamiento con que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso hace de que el creer en Jesucristo lo ponga el apóstol Juan como la raíz o la fuente de todo lo demás. Si no creemos en el nombre de Jesucristo, no vamos a poder amar, a poder amarnos unos a otros, al menos no en la manera del nuevo pacto. En pocas palabras, la raíz de todo mandamiento está en la fe, en el creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, y entonces el mandamiento del amor aplica. Si no existe esa fe en Jesucristo, no va a ocurrir el mandamiento de los unos a los otros en la forma en que Jesús lo ha ordenado, porque Él mismo es el ejemplo del amor. En pocas palabras, estamos aceptando la segunda postura, o sea que Él está describiendo una unidad esencial que es cumplida en nuestra fe en Cristo. No es la primera opción, sino la segunda, por la cual yo apoyo. Well, thank you, Brother John. Those are all the questions that we have. Now let's go back to our audience